Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de cuál debe ser el rol que debemos jugar en tener mejores ciudades. Como ustedes saben, la concentración de la población en las zonas urbanas, sobre todo en las zonas metropolitanas, es una de las principales tendencias del futuro de nuestro país. Mucho se ha platicado de que las ciudades se pueden convertir en detonadores de crecimiento económico, pero poco se ha dialogado de cuál debe ser el rol que debemos jugar los ciudadanos para que tengamos mejores ciudades, para que los servicios públicos que son parte de la vida cotidiana de las ciudades, como los sistemas de vialidad, como la recolección de basura, como el sistema de drenaje, como el alumbrado público, lo que hace que la vida sea mucho más sencilla, pero sobre todo mucho más eficaz y productiva, sean parte de la discusión de cómo tienen que crecer de manera ordenada las ciudades, pero sobre todo de cómo debe detonarse también de manera muy articulada, previendo todos los ordenamientos legales, el desarrollo inmobiliario que deben tener las ciudades. Hoy, una de las grandes tendencias en la discusión del urbanismo es que las ciudades deben crecer hacia adentro. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos nosotros los ciudadanos listos para que las ciudades crezcan hacia adentro? ¿Realmente las ciudades tienen la capacidad para poder prestar de manera eficaz los servicios públicos que están demandando los nuevos habitantes? ¿Realmente los ordenamientos legales tienen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y somos los ciudadanos capaces de entender con toda claridad cómo tienen que aplicarse esas normativas de carácter urbano? Esos son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y para ello hemos invitado a una organización de la sociedad civil, Suma Urbana, que ha venido trabajando desde hace varios años para poder concientizar a los ciudadanos de cómo jugar un rol mucho más activo en el desarrollo urbano, pero también para vigilar cómo se viene llevando a cabo el desarrollo inmobiliario de ciertas zonas de la Ciudad de México. En ese orden de ideas, hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que los servicios que actualmente se prestan, en este caso en la Ciudad de México, son servicios de calidad. Les fuimos a preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo hacen de su casa a su trabajo y viceversa. También les fuimos a preguntar si consideran cuál debe ser el rol que deben jugar los ciudadanos para tener mejores ciudades. Y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlos. Relativo, algunos son deficientes y en cuestión de solución son lentos. Ineficientes. Está saturada, hay mucha demanda, somos demasiados y el servicio es deficiente. No, pues son insuficientes, están en mal estado, no están ordenados, los transportes no tienen paradas adecuadas, hacen el servicio como ellos quieren. Algunos, no todos, porque bueno, realmente están sucios, no tienen una buena mantenimiento hacia todo. Podría calificarse como un 8, yo creo, porque luego, pues, sobre todo el metro no es suficiente como para dar el servicio a la gente. Una hora más o menos. Como 2 horas. 30 a 40 minutos. 1 hora y media. 2 horas y media, casi 3. Últimamente pues sí me he hecho menos tiempo a raíz de que en el Estado de México ya contamos con el Mexibus. Está mal, se necesita hacer un estudio previo de espacio, de trabajo de tierra, de conexiones donde puedan tener liberación de salidas de autos y demás, y no lo están considerando. Nada más construyen como va, precisamente como dices, sin considerar la infraestructura, las calles, vialidades, todo eso no lo consideran. Que hay corrupción. Porque obviamente hay licencias que no están, o hay usos de suelo que no están permitidos y sin embargo se autorizan. No, pues muy mal, porque de por sí ya no tenemos servicios suficientes y ya con estas acciones pues menos vamos a tener el servicio deseado.
respetar, para empezar respetar espacio, respetar pensamiento, respetar las calles, respetar a la gente, a los animales. Creo que ese es el principio básico. Tener más educación para manejar, ser más corteses, o sea, ya sabemos que es una ciudad que hay millones de carros, ¿no? Pero si nos pusiéramos a pensar un poquito en la gente de a pie, los que manejan, pues sería mejor ciudad, yo creo que un poquito más cómoda. Que la gente participara más, o sea, que se hicieran realmente encuestas y que la gente participara más y hubiera más movimiento ciudadano. Pues realmente trataría de ser consciente de todas las necesidades que tenemos todos, ¿no? Simplemente los chavos que pasan aquí en bicicleta en el área peatonal o los ciclistas que no permiten el paso de los peatones, aunque sea el carril de los ciclistas, ¿no? Decirle a los que nos representan en el gobierno que se preocupe más para hacer mejoras a la ciudad. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos tener un rol mucho más activo para que tengamos mejores ciudades. Como pudimos ver en los testimoniales, claramente hay una insatisfacción por parte de los ciudadanos con los servicios que se prestan dentro de la ciudad. Claramente percibimos que la relación del pago de los impuestos, como puede ser el caso del impuesto predial, con la calidad de los servicios, deja mucho que desear. Y también, como pudimos observar, claramente hay un gran reproche por parte de los ciudadanos que todo lo que está referido con la aplicación de los ordenamientos urbanos parece ser que son cajas obscuras en donde difícilmente hay transparencia y rendición de cuentas en la manera en cómo se otorgan los permisos, las licencias de construcción, en cómo se viene llevando a cabo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. También lo que pudimos observar es que hay un gran entendimiento de que la movilidad debe ser uno de los grandes retos que debe enfrentar las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, y donde mucha gente nos decía que hace hasta de 2 a 3 horas para trasladarse de su casa a su centro de trabajo, y eso entonces lo que habla es de una gran ineficacia y una gran improductividad de los sistemas económicos que se desarrollan en las principales ciudades de México. Para platicar de estos temas hemos invitado, como todas las noches, a Alfonso Rodríguez. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, pues un tema que hemos platicado mucho en este programa, de la importancia de que tengamos ciudades que sean mucho más productivas. Hay un término anglosajón que habla de las ciudades inteligentes, en donde realmente tengan la capacidad de producir riqueza, pero también de generar mejores comunidades. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre ese tema, Alfonso. ¿Qué nos puedes tú profundizar sobre lo que vamos a ver el día de hoy? Sí, es correcto. Hoy traemos algunas gráficas que se las pedimos prestadas al IMCO, que es el Índice de Competitividad Urbana del 2014. Que es una organización de la sociedad civil que ha participado en varios programas con nosotros. Exacto, es el Instituto Mexicano para la Competitividad y hace todos los años o cada 2 años un índice de competitividad urbana, y en este caso vamos a hablar de las 13 ciudades más competitivas en el país y de un estudio que hace referente a 78 ciudades del país, de las cuales solo 13 tienen los mejores estándares del país. Entonces tenemos que la primera que tiene los más altos estándares sin ser de clase mundial, que es la zona metropolitana del Valle de México, que es la primera. En segundo lugar tenemos a Los Cabos con una calificación, si podríamos decirle, de adecuada. En tercer lugar a Querétaro, también con una calificación adecuada. En cuarto lugar a Monterrey. En quinto lugar a Cancún. En sexto lugar La Paz. En séptimo lugar a Saltillo. En octavo lugar a Guadalajara. En noveno lugar a Chihuahua. En décimo lugar a Hermosillo. En onceavo lugar a Aguascalientes. En doceavo lugar a Campeche. Y en treceavo lugar a Puerto Vallarta. Ahí, Alfonso, un poco tal vez habría que platicarles a nuestros amigos cuáles son las variables que integran el índice de competitividad urbana que ha venido desarrollando ya en una serie histórica bastante larga el IMCO. ¿Qué nos puedes platicar de cuáles son esas variables? Pues mira, una de las variables que el IMCO considera es el Producto Interno Bruto de cada una de esas zonas metropolitanas. Otra es el tipo de desarrollo urbano que pueden tener, o sea, el ordenamiento que tienen y cómo respetan las leyes y normas del desarrollo urbano. Sí, la calidad de la regulación, para utilizar un término técnico. Exactamente. El otro es también un tema de gobernanza que se refiere a la capacidad que tienen los gobiernos para ejecutar las políticas públicas que ellos desarrollan.
Otro de los Ahí términos... también, perdón que te interrumpa, otro término técnico para nuestros amigos sería la gobernanza metropolitana. Exacto. Otro de los términos que utilizan es la atracción de inversiones y la atracción de talentos que puedan hacer que esas zonas metropolitanas o que esas ciudades puedan detonar un crecimiento económico mucho más alto. Y básicamente, bueno, son 90 variables las que consideran, yo las resumí en estos grupos, pero cada uno de esos se desdobla en más variables. Cabe ahí destacar que, como ustedes saben, hay una organización que es la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, en donde lo que claramente nos indica que el sistema urbano de nuestro país está conformado por 59 zonas metropolitanas. Y si mal no recuerdo, lo que nos dice es que en 15 años México va a ser el país con más zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. Entiendo que está estimando que vayamos a llegar hasta 20 zonas metropolitanas con más de 1 millón. Y eso lo que nos habla es de la complejidad que se va a vivir en México, no solamente para satisfacer con calidad los servicios públicos, sino también, como lo mencionas hace un momento, para que exista esa gobernanza metropolitana, en donde claramente estas zonas metropolitanas puedan estar articuladas bajo un esquema de desarrollo regional y puedan tener una capacidad de producción y de generación de riqueza que realmente satisfaga las necesidades de los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y ¿sabes qué, Tulio? A lo mejor también metiéndonos un poquito en el análisis o comentando acerca de que la Ciudad de México, el Valle de México sea la ciudad que más competitiva es, y los que vivimos o sufrimos o estamos aquí en la Ciudad de México, pues vemos problemas de tráfico, problemas de desarrollo urbano, problemas de giros negros, problemas de ambulantaje. O sea, como que esa calificación que le da el IMCO con base en esas 9 variables, pues quizás como que nos llama la atención de decir, oigan, nosotros no pensamos que la Ciudad de México sea una ciudad con altos estándares de calidad de vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo como ciudadano, el nivel de insatisfacción que tenemos de la calidad de los servicios públicos creo que es muy alta. También tendríamos, y pensando de manera muy fría, ¿no? Tendríamos que un poco reflexionar es cómo hoy la Ciudad de México puede sacar toda la basura, cómo puede surtir de todos los alimentos que hoy se consumen en la Ciudad de México, cómo diariamente podemos abrir en gran parte de la ciudad la llave y que salga agua potable. Y me parece que también es otra reflexión que tenemos que hacer. Es decir, la gran logística que tiene que llevarse a cabo para al menos poder proveer de los servicios públicos. No nos vamos a meter en evaluar la calidad, pero que al menos haya acceso a esos servicios públicos. Sí, no, es un reto enorme de una ciudad pues, de alrededor de 20 millones de habitantes o una zona metropolitana de 20 millones de habitantes en los que pues hay que alimentarlos, hay que educarlos, hay que vestirlos. Cómo llegan todos esos productos y todos esos insumos a la ciudad y cómo los desperdicios o todo los otros, la electricidad y todo eso hacemos que se abaste y que les lleguen los productos de calidad. Yo sí me atrevo a hablar de la calidad y me gustaría que tocáramos ese punto. Porque me llama mucho la atención. Te recordarás, Alfonso, que algún día una organización de la sociedad civil que se dedica a temas de movilidad, si mal no me acuerdo, la CTS, nos presentaba un estudio de movilidad para la Ciudad de México. Y en ese estudio, que fue patrocinado por una empresa de paquetería, un poco lo que se planteaba es cómo hacer mucho más eficiente el sistema de transporte público, cómo conectar mejor la ciudad, cómo hacer los ejes troncales para poder fluir de manera mucho más adecuada el tráfico. Y preguntábamos por qué una empresa de paquetería había financiado ese estudio. Y la respuesta es que en México, esa empresa de paquetería, su nivel de entrega es de menos de 2 paquetes por hora, cuando el estándar internacional era de 7 paquetes. Entonces, eso de lo que nos habla son de los costos económicos y de la baja rentabilidad que tiene la complejidad de zonas metropolitanas y de ciudades como la nuestra. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, o sea, en una ciudad o en un país como el nuestro, que una de las mayores industrias es la industria automotriz, por ejemplo, que la cantidad de vehículos que en el 2010 había en las calles del país es alrededor de 30 millones de vehículos, y que se está proyectando que para 2030 o 2020 sean 70 millones de vehículos. Bueno, hay una diferencia de 10 años, Alfonso, y es muy sí, grande. No estoy de acuerdo, pero creo que es 2030, para ser exactos. Para que no me estés molestando con esos 10 años que me faltan. Sí, son 70 millones de habitantes, 70 millones de vehículos, que es una cantidad pues, exorbitante, que pareciera que la infraestructura que hay en las ciudades hoy no da para eso, y que debemos de tener estrategias alternativas como viajes en bicicleta, o sea, mayor actividad peatonal, mayor utilidad de los transportes públicos y calidad en los transportes públicos.
que debemos de integrar todas esas estrategias para mejorar y que no dependamos tanto del automóvil, sino que también podamos andar en dos patas, como chiste chilango se hace Oye, vamos a la siguiente gráfica, Alfonso, para seguir con tu buen humor. Bueno, la siguiente gráfica, Tulio, es una gráfica en donde se muestra cómo se compara la Ciudad de México, o sea, el DF, con otras ciudades. Por ejemplo, en productividad, la ciudad con mayor productividad es Los Ángeles, que es en Estados Unidos, en California. La segunda ciudad es Nueva York, la tercera ciudad es Chicago, la cuarta ciudad es Miami, la quinta ciudad es París. El DF se ubica en el lugar número 13 en productividad. En el dinamismo económico tenemos a la ciudad de Beijing en China, a Shanghai también en China, a Kuala Lumpur, a Mumbai y a Lima, Perú. Y tenemos al DF hasta el lugar número 22. En atractivo global tenemos a Londres como el primer lugar, Nueva York en segundo lugar, Tokio en tercer lugar, Singapur en cuarto lugar, a Hong Kong en quinto lugar y a París en sexto lugar. A la Ciudad de México la tendremos en el lugar número 20. Como facilidad para hacer negocios, tenemos a la ciudad de Singapur, a Hong Kong, a Nueva York, a Kuala Lumpur, a Seúl, en sexto lugar a Londres, y tenemos a la Ciudad de México en el lugar número 17. Claramente ahí lo que podemos observar en esta gráfica es que los países asiáticos han dedicado gran cantidad del crecimiento del Producto Interno Bruto al destino de las ciudades. Y ahí llama mucho la atención, por ejemplo, hace algunos meses tuve oportunidad de visitar varias ciudades de China. Hay una ciudad que se llama Tianjin, que está cerca de Beijing, donde recordarán hace algunas semanas hubo una explosión de manera importante porque se acumulan productos químicos y que no están manejados de manera adecuada. Y nos llamaba la atención que pasábamos y veíamos muchísimos edificios abandonados. Entonces, un poco la visión del crecimiento de las ciudades en Asia es primero la infraestructura y después la población. Yo aquí es un concepto distinto. Primero la población y después, con el paso de los años, viene la infraestructura y el equipamiento urbano. Sí, como tú hablabas al principio del programa, haciendo las preguntas que seguramente van a contestar nuestros amigos de Suma Urbana, o sea, ¿qué debe ser primero, ¿no? O sea, si el desarrollo urbano si debemos desarrollar adentro, al interior de las ciudades, o hacer que crezcan. O sea, como que son preguntas que dependen mucho también de la geografía de las ciudades, que dependen de cómo va el crecimiento urbano, porque no es algo que sea como que puedas tú planear y que sea exactamente lo que vaya a suceder en los siguientes 20 o 30 o 50 años, sino que depende de también cómo tú empiezas a acotar el crecimiento de las ciudades, cómo va haciendo el desarrollo urbano. Muy bien, vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que es la última gráfica que tenemos para el día de hoy. En la siguiente gráfica, Tulio, estamos hablando ya de las 20 ciudades que tienen el peor tráfico. Y aquí vemos claramente que la Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor tráfico en el país, en el mundo, perdón. La primera es la ciudad de Estambul, la tercera es el Río de Janeiro, la cuarta Moscú, y el quinto Salvador en Brasil, y el sexto Recife en Brasil. Pues llama mucho la atención que las ciudades de Brasil son de las que tienen mayor tráfico. Esa fue una de las grandes discusiones ahora que se tomaba la decisión de que fuera tanto el Mundial como la Olimpiada, de cómo se tenía que generar un sistema de movilidad mucho más eficiente, pues para que los traslados de los deportistas a la Villa Olímpica o a los centros deportivos, o sea, desarrollar las competencias, pues realmente no se convirtieran en un tema de cansancio para los atletas y tuviera un impacto en su rendimiento deportivo. Sí, es correcto. Y ahí hablando de eso, pues si enfocamos un poquito y pasamos a la siguiente. Perdón, hace un momento dije que era la última gráfica, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a la última. Sí, esta es la última gráfica y es muy breve. Y muy interesantes. Son las horas hombres perdidas en el tráfico. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, que en la zona metropolitana del Valle de México, en 2007, un recorrido promedio de 53 minutos y en el 2009 subió a 1 hora 21 minutos. Si podemos hablar en términos comparativos con Nueva York, un proyecto es de 38 minutos y hablando en términos de salario por trabajadores equivale a 11 o 12 días de salario por trabajador
y entre 4 y 12 líneas de Metrobús. También alguna vez leímos una estadística en donde decía que una persona que tiene 40 años viviendo en la Ciudad de México, de acuerdo a ese conteo, le dedicaba 3 años de su vida al tráfico. Entonces imagínense ustedes qué significa 3 años de la vida laboral de una persona estar situada o en un autobús, o en una línea del metro, o en el automóvil. Y eso, insisto, lo que implica es a reflexionar de la capacidad de generar riqueza que deben tener las ciudades. Pues hoy, imagínate que hay, de tanto que pasamos en el tráfico, hay estrategias de las empresas para que te vendan o el vale para que recargues tu teléfono celular, o que te vendan refrescos, o que te vendan sándwiches, te venden los desayunos ya en el tráfico para que tú salgas de tu casa sin desayunar y puedas desayunar en el coche a partir de todo el tiempo que pasas en el tráfico. ¿Tú alguna vez has llevado a alguien has compartido el coche para llegar a tu oficina? Sí lo he hecho, pero hace muchos años que no. Hoy llevo a mis hijas a la escuela y regreso, y a veces del tanto tráfico que hay me voy en moto, o a veces sí me llevo el coche y voy solo. Pero sí, tienes toda la razón. La mayor parte de las personas que manejamos en la Ciudad de México vamos solos. Así, porque tú cuando vas en tu automóvil y volteas a ver a los coches de lado, pues casi siempre van solos. O sea, Sí. Difícilmente hay esta cultura de compartir el coche, de establecer rutas compartidas, de que en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, hay esquemas que incentiven, por ejemplo, a utilizar tal vez un transporte público, que hubiera círculos en donde las personas pueden llegar por ellos con un transporte de la organización. Yo creo que hay muchos elementos y muchas políticas e instrumentos que podrían instrumentarse que contribuirían a mejorar la movilidad de las ciudades. Sí, totalmente. Y ahí por eso insisto en hablar de la calidad, porque si yo invitara a mucha gente a que se subiera, por ejemplo, ahora con el tema de la Fórmula 1, fue sorprendente la cantidad de personas que utilizaron el metro. O sea, uno de los indicadores que tuvieron del éxito del Gran Premio de México fue la gran cantidad de personas que se movilizaron en el metro de todas las clases sociales, y que que fue como que el transporte más utilizado, ya no digas taxis o todos los otros medios de transporte o bicicletas, sí, fue el metro el más utilizado, que es gente que normalmente no pone un pie en el metro. Que eso debería ser como, debemos generar los incentivos adecuados para utilizar el transporte público. Y en este caso se generó ese incentivo porque dijeron que no iba a haber estacionamientos en las zonas de alrededor del autódromo. Entonces eso provocó que la gente utilizara un medio alterno. Entonces sí hay que ser muy drástico, yo creo, para incentivar a los ciudadanos en que utilicemos los medios de transporte público. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresando vamos a platicar con varios integrantes de Suma Urbana sobre cuál consideramos que debe ser el rol que debemos jugar los ciudadanos para tener mejores ciudades. Regresamos. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos jugar un rol mucho más activo para tener mejores ciudades. Y hoy me da mucho gusto que nos acompañen ciudadanos como cada uno de nosotros que nos ven, que han dado parte de su tiempo libre, a pesar de las actividades profesionales que llevan a cabo, para tener una mejor ciudad, y que han tenido también la capacidad de articular a otros ciudadanos para que juntos puedan llevar a cabo proyectos que contribuyan a que todos vivamos en comunidades mucho más armoniosas. Esos son parte de Suma Urbana. Y me gustaría presentarlos. Por una parte, Josefina MacGregor. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Francisco Escamilla, que también nos acompaña de Suma Urbana. Muchísimas gracias por la invitación. Y por otra parte, Vicente Flores, que está en organización de la sociedad civil en Coyoacán, porque también es parte de este colectivo de Suma Urbana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues para iniciar, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué significa, y vamos en este orden, ser un buen ciudadano. Yo creo que un buen ciudadano significa no vivir como los demás quieren que vivas, sino vivir como tú quieres vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Yo inicié la vida más activa en la participación ciudadana cuando de pronto en tu casa, en lugar de barrer afuera hojas, de pronto barras condones. Y de pronto te quieres estacionar y hay un acomodador que en tu casa nunca había existido y te cobra 50 pesos cuando llegas a tu casa. Y de pronto quieres dormir en la noche y resulta que hay un audio que no sabes de dónde viene y no te deja dormir. Y de pronto identificas que eso es un antro nuevo, un antro en un lugar donde no se puede, en una colonia donde no se puede, que modifica toda tu vida, y te das cuenta que ese antro nació ahí porque se violó una ley, la ley de uso de suelo.
Y entonces te das cuenta que para poder recuperar la paz que la ley te da a ti, tienes que involucrarte y entender qué está pasando. Y al entender qué está pasando te das cuenta que es una violación de una ley, te das cuenta de que tienes que meterte a la ley, cosa que nunca has hecho como ciudadano común y corriente, pero te das cuenta que al hacerlo puedes incidir y de pronto te unes con otros vecinos de la colonia y de pronto te das cuenta que si te metes y aprendes, porque lo primero es aprender y entiendes, puedes incidir a la forma en la que todos queremos vivir bajo un Estado de Derecho. Francisco. Bueno, complementando lo que dijo Fina, yo pienso que ser un buen ciudadano, además de cumplir con las obligaciones, implica involucrarse en dos aspectos. En uno, cualquiera, el que el ciudadano le guste, que repercuta en su entorno local, ¿no? Cualquier actividad en la que su desempeño beneficie al entorno inmediato, a los más cercanos. Y número dos, en uno que tenga repercusión nacional. No quiero decir que se pueda cambiar todo desde el lugar donde uno está, pero sí participar en una actividad en la que la repercusión sea de nivel nacional. Por ejemplo, se me ocurre la educación, ¿no? Pienso que eso es ser un buen ciudadano. Vicente. Un buen ciudadano, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes. La primera, saber y conocer lo que son, cómo funciona nuestra sociedad, cómo funcionan nuestras leyes, nuestro país. Y segundo, ser exigente con las autoridades, porque se tiene que cumplir lo que está planteado en nuestras leyes. Somos un país en el que orgullosamente hemos sido formados después de un gran proceso histórico. A nosotros tal vez se nos quiere olvidar un poco todo ese asunto, pero somos resultado de una historia nacional muy fuerte, muy intensa, y también tenemos que ser exigentes de que todo eso se cumpla y se lleve a cabo, y estar, claro, dispuestos a llevarlo a cabo. Pues me gustaría preguntarles, ¿cómo nace Suma Urbana? Yo que el nombre claramente dice, es la búsqueda de voluntades y que muchos ciudadanos, con este efecto de contagio que ustedes también pretenden, como lo es el caso de este programa, claro, que vayan sumándose muchos más para llevar a cabo las causas. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cabo? Suma Urbana nace de un ejercicio de un grupo de ciudadanos que vivimos en San Ángel, donde empezó a haber modificaciones de uso de suelo ilegales, y nosotros trabajamos mucho para promover las cuestiones históricas y patrimoniales de la zona con los 5 museos que hay. Entonces, empiezas a averiguar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para defender San Ángel? Bueno, pues hay una cosa que se llama uso de suelo. Oye, ¿quién me puede explicar? No, hombre, hay un vecino ahí que se llama Enrique Fernández de Valle que es buenísimo. Oye, pues vamos a invitarle un cafecito. Oye, pero esto también se involucra con cuestiones históricas. No, hombre, hay otra vecina de otra colonia. Y de pronto, pues nos reunimos un grupo de 14 o 15 vecinos. Unos eran nuestros maestros, otros éramos los que aprendimos de ellos. Aprendimos a hacer que la ley fuera entendible para todos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener algunos éxitos aislados en términos de protección del patrimonio de áreas verdes, y entonces la gente decía, oye, ¿cómo le hicieron los de San Ángel? No, hombre, vente que te explico. Ya emocionado uno porque le entiende, ¿no? Porque es bien difícil, entonces cuando le entiendes, wow, te emocionas. Él es uno de mis maestros. Pero yo feliz, ¿verdad? Ah, ya le entiendo, entonces vengan que les explico, ya él me corregía. Pero así, entonces, ¿qué sucede? Que se crea un efecto positivo, como de este círculo virtuoso, en donde tú vas entendiendo, le vas explicando a otros. Pero llegó un momento en que esta ciudad se convirtió en algo tan complicado, que eran tantas las solicitudes de ayuda que nos rebasó. Entonces nos sentamos un grupo y dijimos, bueno, vamos a darle un nombre ya formal a lo que hacemos. Pues, ¿quiénes somos? Suma Urbana. Sí, porque es la suma de todos. Ok, Suma Urbana, y creamos una asociación. ¿Cómo le vamos a hacer? Y decidimos desarrollar nosotros mismos talleres para explicar la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, la Ley de Protección Ambiental, las sanciones penales a funcionarios, el reglamento de construcciones, todo. Y entonces invitamos, ya se hizo una red grandísima, y entonces invitamos a gente de todas las delegaciones, como de 60 colonias. Vienen ellos, toman el curso, preguntan sus dudas, es a nivel profesional, y ellos van y lo replican en sus colonias. Entonces es un efecto maravilloso porque ellos mismos te aportan en la discusión, te aportan de su discurso. Lo triste es que esto surja de las violaciones de uso de suelo y la corrupción en todos lados, ¿no? Ese sí es una tristeza porque ha creado un círculo virtuoso precioso. El origen no es bonito, pero sin embargo tenemos todos los que estamos en esto el convencimiento de que vale la pena porque hay que hacer un cambio cultural.
Y es en lo que estamos nosotros. Yo creo que aquí es un ejemplo de cómo organizaciones de la sociedad civil nacen cuando hay un problema, pero creo que ya pasaron la curva de aprendizaje y ya se han mantenido. Y eso me parece que es parte del enriquecimiento que tienen ustedes cuando participan con los vecinos. Exacto. Un poco me gustaría preguntarte, ¿cómo hoy cuando hablamos de desarrollo urbano, hablamos de un desarrollo urbano que debe ser ordenado? Pero un desarrollo urbano que debe ser entendible para cualquier ciudadano como nosotros, que no nos dedicamos a ello, pero que queremos es que tengamos servicios de calidad y que las inversiones patrimoniales que hemos hecho en nuestras casas o en los departamentos o del tamaño que sea, pues realmente satisfagan nuestras necesidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para lograr una ciudad ordenada? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de orden hay. Sí hay un orden, hay una normatividad establecida, precisa y clara, que está perfectamente estructurada, pero que no está respetada. Entonces, este es el caos del que hablaba Fina, ¿no? Es decir, el origen es muy triste, porque empezamos atendiendo situaciones de emergencia, empezamos atendiendo situaciones de corrupción, empezamos atendiendo situaciones de desorden. Y entonces, el paso que hay que dar primero es, bueno, ¿qué normatividad hay? ¿Cómo está estructurada? Lo primero que se viene a la mente cuando se habla de la Ciudad de México, de la planeación urbana, es que hay una ley de desarrollo urbano. Esa ley de desarrollo urbano establece los criterios generales de cómo va a darse el crecimiento de la ciudad y el funcionamiento de la ciudad. Se instrumenta a través de un reglamento, que esa es la parte operativa de la ley. Y a partir de ahí se forman o se establecen y se definen programas de desarrollo urbano. El general de toda la ciudad trata aspectos de las vialidades primarias, de las circulaciones, de los anuncios y de muchísimas cosas a nivel general, a nivel ciudad. Después baja, en cuanto a tamaño, en cuanto a zona geográfica, al siguiente módulo, que es la delegación, el programa delegacional, que vale la pena hacer hincapié en la palabra programa. Programa no quiere decir que son buenos deseos. Programa no quiere decir que así nos gustaría que fuera. No, es un instrumento legal vinculatorio. Es decir, lo que ahí está establecido tiene que ser respetado por todos, empezando por la autoridad. Tiene una calidad legal que lo que significa para los amigos que nos ven es que debe ser de carácter obligatorio. Exacto, eso es. Porque muchas veces pensamos en un programa y bajo esta incertidumbre que tienen las políticas públicas, pensamos que el programa lo podemos cambiar de un día para la noche. Exacto. Y un programa debe tener una visión de largo plazo, tiene una visión de futuro. Debe de ser a largo plazo y amplia. Entonces, un programa delegacional tiene carácter obligatorio. Y ahí se establece lo principal del desarrollo urbano, que es el uso de suelo. El uso de suelo que, déjenme hacer un paréntesis, para algunas zonas específicas de la ciudad, porque tienen un valor artístico, o un valor ecológico, o un valor patrimonial, o un valor histórico, se les ha hecho un programa más chiquito, que se llama programa parcial, pero este aplica solo en zonas específicas, como San Ángel, Tlalpan, Mixcoac, Coyoacán, 3 o 4 que por sus características tienen un tratamiento especial. Pero no quiere decir que se salgan de la norma, simplemente quiere decir que se les trata como un subconjunto de un programa delegacional. Decíamos que en los programas delegacionales es el primer instrumento, bajando de jerarquía, en el que se define el uso de suelo. El uso de suelo es el instrumento con el que se garantizan los aspectos más importantes de la calidad de vida de todo ciudadano, y que son el giro permitido, la altura permitida, el área libre permeable y la densidad. Es decir, si nos ponemos a pensar, el 99.9% de los problemas que padecemos los ciudadanos están relacionados con una falta de respeto, con una violación al uso de suelo. Estos 4 aspectos, giro, altura, área libre y densidad, determinan el orden en el que vamos a funcionar. ¿Qué está permitido aquí y qué no está permitido aquí? Aquí está permitido esto, ¿por qué? Porque no impacta en una zona habitacional. Aquí está permitido esta cosa, este otro giro, porque no es una zona habitacional. Es decir, el orden en el que vamos a funcionar. Alturas,
¿Por qué son importantes las alturas? Porque desde luego tienen que ver con el número de usuarios, pero también tienen que ver con la estética urbana. Y tiene que ver, por ejemplo, si tienes una altura de 9 metros, puede ser una casa de 3 pisos. Exactamente. Si tienes una altura, digo, no sé, de 25 metros, tiene que ver con un edificio de 6 pisos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la densificación. Y cuando hablamos de de área libre, tiene que ver qué porcentaje del terreno, para los amigos que nos escuchan, Sí, para por que sea supuesto. muy coloquial, qué porcentaje del terreno tú puedes utilizar. Si tienes un terreno de 100 metros y te permiten que nada más puedes construir el 70%, quiere decir que tienes que tener un terreno, una construcción de 70 metros y 30 metros libres. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, y también vale la pena entender por qué el otro 30 no lo puedo usar. Y es, o sea, el otro, ¿cuál sí puedo usar y cuál no? Ya explicamos por qué sí, la parte que sí. Ahora, el que no puedo usar, ¿por qué? Porque esta ciudad tiene de abastecimiento, de fuente de abastecimiento de agua potable, cerca del 75% los mantos acuíferos del subsuelo. Es decir, el 75% del agua que consumimos en esta ciudad se extrae de los mantos acuíferos. Eso quiere decir que si solo le estamos sacando y sacando agua, los asentamientos van a ser cada vez peores y, en consecuencia, las caídas de edificios y todo lo que viene de la mano, ¿no? Entonces, hay que dejar área libre permeable por eso, porque es permeable, para que el agua de lluvia se infiltre y realimente los mantos acuíferos. Entonces, ahí dejamos el punto de el área libre. Y por último, la densidad. La densidad es, por cada metro cuadrado de terreno que yo tengo, ¿cuánto puedo construir? Es decir, puede ser media, alta, baja, muy baja o de tratamiento especial. Y eso nos da una idea de cuántas viviendas puede llegar a haber en cada predio, en consecuencia en cada cuadra, en consecuencia en cada manzana, hasta completar colonias. Vicente, un poco también se habla de que las ciudades tienen historia y que las ciudades se construyen por barrios, se construyen por colonias. Y muchas veces lo que se dice es que las ciudades deben preservar esa vocación histórica. Cuando se hablan con los urbanistas que hablan de la redensificación de las ciudades, pues muchas veces atentan contra esa vocación histórica, como puede ser el barrio de San Ángel o puede ser el barrio de Coyoacán. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para preservar esa vinculación histórica de las ciudades? La primera cuestión es que la ciudad al mismo tiempo es el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos. ¿Qué significa vivir en la ciudad? Por ejemplo, cuando le preguntan a uno para ir a votar, te dicen, bueno, ¿dónde es tu domicilio? Y resulta que uno vive donde duerme, en un lugar, pues quién sabe dónde, lejísimos. Y la mayor parte de la vida de uno está en un lugar que no es el de residencia. Ahí es donde adquiere una importancia muy grande el valor histórico de las ciudades, donde todos nos sentimos vinculados con esos lugares. Por ejemplo, cualquiera que se siente, o cualquiera que piensa mexicano, aunque esté un día en Pekín o en el Polo Sur, dice México, va a pensar, él se va a sentir en el Zócalo. Y él nunca vivió ahí, ahí nadie, casi no hay nadie. Pero hay una identificación con esas. Y con el centro, porque pues, ahí nos llevó la abuelita, fuimos con el tío, quién sabe qué cosa. Y lo mismo ocurre con estos lugares, con Tlalpan, con Xochimilco, con Azcapotzalco, con Coyoacán, con San Ángel, que son estos lugares donde reside voy a decir, el México profundo, donde está nuestra conciencia nacional, porque lo demás ha ido cambiando mucho, y realmente somos un país, se nos olvida, somos un país que ha crecido muchísimo, somos uno de los países que más se ha desarrollado en los últimos años. A principios del siglo XX éramos 13 millones de habitantes en el país. La ciudad tenía 600,000 habitantes, llegó a 900,000 cuando la revolución. Ahorita 20 millones, o sea, creció a un ritmo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener más casas, más edificios, más hospitales, más escuelas, más calles, pero al mismo tiempo que no pasar como aplanadora sobre todas esas cosas? Y ahí es donde entra un poco este asunto de hay unas cosas que respetar y hay otras cosas en que sí se deben aprovechar y cambiar, pero siempre teniendo cuidado de no perder ese vínculo con las cosas. Hace poco tuve oportunidad de recibir a unas gentes que venían de la ciudad de Pekín, y ellos se asombraban de que aquí
se conservaran tantos edificios en el centro y se les diera un uso nuevo y diferente. Y ellos decían, bueno, es que allá demolieron todo, no quedó nada, todo es nuevo. Nosotros somos un país que ama la historia, todo el mundo nos sentimos un poco aztecas, mayas, olmecas, pero también nos sentimos un poco españoles, italianos, europeos. Somos mexicanos, somos la fusión de esas culturas. No podemos pretender vivir en la ciudad ignorando todo aquello, destruyendo todo. Tenemos que ser hábiles para respetar, conservar e integrar las cosas, porque todo se puede tener al mismo tiempo. Josefina, hay un término anglosajón que habla de que los ciudadanos debemos ser watchdogs, debemos ser vigilantes del crecimiento de las ciudades. Un poco ahorita nos explicabas cómo está la estructura legal. ¿Qué es lo que hace Suma Urbana para poder provocar y para poder capacitar a que los ciudadanos comunes y corrientes como los que estamos sentados en esta mesa seamos realmente vigilantes del desarrollo urbano de nuestra ciudad? Nosotros nos hemos vuelto receptores de las preguntas y de las inquietudes de muchísimos grupos. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, procesar la información, tratar de digerirla y ponerla en un lenguaje sencillo y circularla por redes sociales, Twitter, Facebook, correos electrónicos, diciendo, este problema hay en esta colonia, se resolvió así, si tienes algo similar puedes hacer esto. Entonces, lo que tratamos es como de sumar las inquietudes de todos y resolverlas. Y últimamente también lo que hemos hecho hace unos 4 o 5 años ya, nos llegan iniciativas de ley de desarrollo urbano, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con las áreas verdes, las analizamos y damos nuestra opinión en redes sociales. Por ahí dicen que quien hace la ley hace la trampa, no es un dicho conocido, pero bueno, yo no estoy diciendo eso. Lo único que quiero decir es que muchas veces al hacer esta revisión ciudadana, pero por parte de gente muy experta como ellos dos que tienen pues una vida profesional en este ámbito, logras identificar aquellos puntos de la ley que te pueden llevar a lagunas legales que posteriormente derivarán en problemas con el ambiente, con destrucción del patrimonio, con el uso del suelo, con la vialidad, y lo alertas antes de que esa ley sea aprobada. Entonces, corremos en redes sociales la iniciativa de ley, subrayamos las partes que pensamos nosotros que pudieran llevar a dudas en la interpretación legal, y ya la ciudadanía, y eso es una maravilla, es mucho más participativa, cabildea las leyes, se acerca a los asambleístas, sabe sus nombres, les manda en Twitter su opinión y dicen, oye, esto que está ahorita para el artículo 41, pues que se derogue, la norma 26 no me parece. Y de pronto se vuelve un tema de café o de mesa, el artículo 41, que antes no tenía nadie ni idea qué era. Platícanos qué es el artículo 41 para que los amigos que nos ven. Por supuesto, con mucho gusto. El artículo 41 es un artículo que se incluyó en la Ley de Desarrollo Urbano, que es la que define los usos de suelo en el 2010, y que a través de un comité formado por 11 funcionarios y un ciudadano puede modificar el uso de suelo de cualquier predio de la ciudad a través de la asamblea. Minoría, o sea, qué miedo. De pronto frente a mi casa, lo que es una casa habitación se puede volver un edificio o un antro o un estadio, y entonces, inclusive, y hay algunos casos ya, se termina un centro comercial sin ninguna licencia, sin manifestación de construcción, y a través del artículo 41 pasaba a la asamblea y lo legalizaban todo. ¿Qué pasa? Que tiene muchas implicaciones esto, como por ejemplo, no hay protección civil que lo revise. Ya tenemos casos ahí de cosas que se están cayendo porque si se hacen sin la licencia correcta, pues ¿quién verifica que estén bien? Claro. Entonces, lo que hacemos es tratar de analizarlo desde un punto de vista técnico, bajarlo al lenguaje del ciudadano y que el ciudadano vaya con su asambleísta, que para eso son, a decirle su opinión de lo que está puesto en la mesa para aprobar. Y se han logrado cosas espectacularmente maravillosas con ello. Ahora, son dos aspectos. Una es la legislación y la otra es cómo se aplica la legislación. Sí. ¿Qué sugerencias nos das para que los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros seamos vigilantes y estemos identificando cómo no se está aplicando de manera rigurosa la legislación? Bueno, lo primero que pueden hacer es acercarse a los cursos de Suma Urbana. Suma Urbana. Invítalos, ¿dónde se pueden inscribir? Invitamos a todos, siguiéndonos en Facebook o en Twitter, que se pongan en contacto con nosotros y que si tienen algún tema que en particular les preocupe o les interese, nos lo hagan saber y lo más probable es que podamos hacer un curso de la materia específica. Ahora, tenemos unos que ya están estructurados. Si les interesan, pues también son bienvenidos. ¿En qué consisten? Uno, desde cómo pedir información a la autoridad, conocer la legislación vigente,
Conocer los procedimientos para hacer trámites, entender cuál es el mejor papel o la mejor manera de articularse entre distintas asociaciones ciudadanas y así sucesivamente, porque de repente hay esfuerzos aislados. Por ahí están algunas asociaciones de Polanco haciendo una lucha valiosísima que no encuentra eco por falta de comunicación con otras asociaciones. O lo mismo pasa en Mixcoac, en Xochimilco, o podemos decir muchos ejemplos. Al sumar esfuerzos y aprender las experiencias ajenas, los resultados son mucho mejores. Eso es parte de lo que logra Suma Urbana. Ahora, ¿qué le puedo decir al ciudadano de cómo enterarse de los trámites? Primero, que nos hagan saber cuál es la materia específica que quieren conocer. Y segundo, les damos la respuesta particular. En general, conocer la legislación. Y como segundo punto, consultar en la página del Gobierno del Distrito Federal los trámites obligatorios. Que es un punto importante, porque los trámites obligatorios son normalmente 5 o 6 y las autoridades se dejan pedir más para confundir y para invitar al desorden. Ese tema lo conozco muy bien. Yo fui objeto de una remodelación y me leí perfectamente el reglamento, la ley, el programa parcial de desarrollo urbano, y me pedían documentos. Bueno, y finalmente estás a expensas de una serie de personas que están en la ventanilla que tienes que entregar los documentos. Así es. Estamos finalizando el programa. Sí. Un poco me gustaría que nos compartieras cuál es tu imagen de futuro de la ciudad en la que te gustaría vivir. Ahí voy a tener que combinar un poco el pesimismo con el optimismo, ¿verdad? Creo que lo más importante es que pudiéramos tener autoridades que estuvieran más dispuestos a seguir los intereses de sus ciudadanos. Creo que la Ciudad de México somos una ciudad joven, aunque fue fundada en el año 1350, acabamos de cumplir 15 años como ciudad. Parece ser que nuestros gobernantes han perdido realmente el interés por seguir las necesidades de los ciudadanos que representan. Yo lo que quisiera, como a lo que aspiro en el futuro, es tener esta ciudad en la que haya esta posibilidad de cumplir la gran cantidad de leyes que posee el Distrito Federal. Si uno pone normatividad urbana, no hombre, salen ahí leyes de todo y muy buenas leyes. El problema es cómo se aplican. Eso es lo que yo quisiera. Y creo que siendo exigentes y no quitando el dedo del renglón y con el tesón y la entereza de seguir adelante, veremos cumplido esa meta. Estamos terminando el programa. Quisiera nada más, si nos puede repetir, Josefina, la cuenta de Facebook y de Twitter para que las personas que nos ven puedan acceder a estos cursos y puedan mandar sus consultas. Claro que sí. En Facebook es Suma Urbana, es nuestra página, y en Twitter es @SumaUrbana, y los invitamos a informarse y opinar. Ser buen ciudadano significa infórmate, opina y ayúdanos a lograr el cambio. Pues amigos, los felicito, muchas gracias por acompañarnos. Creo que aquí Gracias. tenemos el ejemplo de 3 buenos ciudadanos, como decía yo al inicio de la entrevista, que le han dedicado parte de su tiempo libre, que es un tiempo que en lugar de dedicar solo a la familia o a las actividades profesionales, lo dedican en bien de todos. Y eso lo que debemos hacer es que debemos generar ese efecto de contagio. Yo creo que, amigos, cerramos este programa un poco tratando de identificar que el futuro del crecimiento económico, del desarrollo de las comunidades, de la capacidad, del sentido de pertenencia de las personas hacia las comunidades, pasa por las ciudades. Y nos parece que tenemos que pensar en cómo tenemos que amortizar las inversiones que realizamos de manera individual los ciudadanos, pero también debemos amortizar las inversiones que hacen las propias ciudades con transparencia, con rendición de cuentas, para un uso adecuado de los recursos públicos. Platicábamos al inicio de la entrevista, previo más bien a la entrevista, de inversiones que han sido realmente fastuosas, que si viéramos cuál es el impacto social que tienen, que es muy bajo. También platicábamos en otro programa que hoy las grandes inversiones se hacen para el automovilista y no se hacen, por ejemplo, para el transeúnte o para el transporte público. Y es ahí entonces donde está la oportunidad de que tengamos toda la capacidad de vigilar el desarrollo urbano de la ciudad, que tengamos la capacidad de entender cómo tiene que crecer la ciudad y de esa manera consideramos que vamos a tener un mejor funcionamiento
y vamos a ser mejores ciudadanos. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.